Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Debemos comprender que este mundo es el campo de batalla donde Satanás está luchando en contra de Dios. Estamos en un constante conflicto, una guerra espiritual donde el diablo está queriendo arrastrar a millones de personas al infierno. Algunos de los ataques más fuertes de Satanás a lo largo de la historia han sido los siguientes. En primer lugar, en el huerto del Edén, Satanás tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios y de esta manera entrara el pecado y la muerte al mundo. Un ataque terrible en Edén. Pero hay otro ataque después de la caída, porque Dios prometió un Salvador que vendría en el futuro y le aplastaría la cabeza a Satanás. Génesis 3:15. En respuesta a esta promesa de Dios, el enemigo pervirtió la genética humana, enviando demonios que cohabitaran con las mujeres humanas para producir una raza híbrida, de tal manera que Dios no pudiera salvar a nadie, porque una raza híbrida no puede ser salvada. Génesis 6, del 1 al 4. También Satanás intentó destruir la vida del justo Job. Recuerdan allá en el libro de Job cuando Satanás pide permiso a Dios para afligir a Job y destruir su vida, le quita su familia, mueren sus hijos, le quita sus propiedades, después toca su salud, pero Job permaneció firme en su fe en Dios. Y este intento de Satanás fue infructuoso. Desde luego también Satanás quiso destruir al Señor Jesucristo. Desde el momento del nacimiento de Cristo hasta la cruz del Calvario, Satanás quiso destruir la vida de Jesucristo, quiso persuadirlo a que no llegara a la cruz, lo tentó durante 40 días en el desierto, Mateo capítulo 4, influenció a los líderes judíos para planear matar a Jesús, incluso usó a sus familiares, a sus propios hermanos y amigos más cercanos que lo traicionaron para tratar de desviarlo de la obra que Dios le había ordenado. La iglesia también ha sido atacada por Satanás desde su fundación hasta el día de hoy. En los tiempos de la iglesia primitiva, Satanás incitó a Ananías y Zafira para que le mintieran al Espíritu Santo, los cuales fueron más adelante juzgados por el apóstol Pedro y cayeron muertos ahí mismo en la congregación, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. Satanás también atacó al apóstol Pablo impidiéndole visitar a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:18 y atormentó al apóstol Pablo con un aguijón en la carne, 2 Corintios 12. El diablo ataca con gran maldad a la iglesia, a los hijos de Dios, sembrando chismes, divisiones, pleitos, falsas doctrinas, falsos maestros, cizaña dentro de la iglesia, porque Satanás odia a los cristianos, odia la obra de Dios y odia a Jesucristo. Sin embargo, uno de los más furiosos ataques de Satanás será el que estamos leyendo aquí en la quinta trompeta en Apocalipsis capítulo 9. Al sonar la quinta trompeta,
durante el tiempo de los juicios de Dios en la gran tribulación, Satanás traerá un ataque violento, terrible, con los demonios más espantosos y más terribles que van a atormentar a los seres humanos. Recordemos cómo en la primera trompeta cayó granizo y fuego mezclados con sangre. En la segunda trompeta cayó un meteorito sobre el mar y convirtió la tercera parte del mar en sangre. La tercera trompeta trajo como un juicio, un cometa o los restos del meteorito de la trompeta anterior cayendo sobre los ríos y amargando la tercera parte del agua potable. Y en la cuarta trompeta ocurrió un juicio sobre el sol, la luna y las estrellas, de tal manera que la tercera parte de estos astros, de la luz que emiten, ¿verdad?, será nublada, será oscurecida. Pero ahora la quinta trompeta ya no se centra en el mundo, en lo físico, en asteroides o meteoritos, cometas en el mar o en los ríos o en los lagos. La quinta trompeta cambia al escenario espiritual. Es un ataque espiritual brutal, tremendo de Satanás en contra de la humanidad pecadora. A continuación vamos a estudiar 4 escenas que ocurren en esta quinta trompeta. Número 1, el abismo abierto. Número 2, los demonios desatados del abismo. Número 3, el aspecto de estos demonios, y vamos a cerrar la conferencia estudiando la cuarta escena, el príncipe desenmascarado que dirige a esta hueste de demonios. Vamos pues a la primera escena, el abismo abierto. Apocalipsis 9, versículo 1 y 2. Vamos a analizar estos 2 versículos. Apocalipsis 9, 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que Juan había visto en las trompetas anteriores asteroides, cometas, meteoritos cayendo sobre la tierra. Sin embargo, esta estrella que se menciona en el versículo 1 no se refiere a un cometa, ni a un meteorito, ni a un asteroide. ¿Por qué razón? Porque esta estrella que cae del cielo parece tener inteligencia, porque recibe una llave y con esa llave abre el pozo del abismo. Entonces no puede ser un pedazo de materia inanimado. Esta estrella se refiere sin lugar a dudas a un ser espiritual. La Biblia se refiere a los ángeles como estrellas en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Job capítulo 38, verso 7. Así que el hecho de que esta estrella o ángel cayó del cielo a la tierra implica una referencia a un ser espiritual muy elevado, muy avanzado. Lo más probable es que esta estrella que está cayendo del cielo a la tierra, a la cual se le entrega la llave del abismo, sea el mismo Satanás. Satanás ha tenido 2 caídas, o tendrá más bien dicho 2 caídas a lo largo de su historia. La primera caída del cielo de Satanás ocurrió en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Isaías 14 del 12 al 15. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Esta es la primera caída de Satanás. Satanás fue expulsado del cielo cuando se rebeló contra Dios, como cuando quiso ser como Dios. Su orgullo y su soberbia lo engañaron y produjeron en él un juicio de parte de Dios. Es por eso que el orgullo y la soberbia son la raíz de todos los demás pecados. Cualquier pecado u obra de la carne que tú menciones tienen su origen, tienen su principal causa, el orgullo y la soberbia en el corazón.
Así que aquí en Isaías 14 vemos la primera vez que Satanás fue expulsado del cielo. Pero, de acuerdo a otros pasajes del Antiguo Testamento, podemos saber que Satanás, aunque fue expulsado, sigue teniendo acceso al cielo, sigue presentándole cuentas a Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás delante de Dios en el cielo? Principalmente acusa a los escogidos de Dios. Recordemos en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, cómo Satanás se presenta delante de Dios para acusar al justo Job. Entonces, esto nos da evidencia de que aunque Satanás fue arrojado del cielo en Isaías 14 y en Ezequiel 28, sigue teniendo acceso a la presencia de Dios. En el futuro, cuando el ángel toque la quinta trompeta, Satanás será expulsado por segunda vez del cielo. Pero esta expulsión será definitiva. Satanás ya no podrá entrar ni presentarse delante de la presencia de Dios nunca más cuando sea arrojado en la quinta trompeta. Los detalles de la segunda expulsión de Satanás los encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer Apocalipsis 12, versículo del 7 al 9, en la Biblia de las Américas. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice así: Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Aquí el dragón se identifica como Satanás claramente. Y el dragón y sus ángeles lucharon, una batalla tremenda en el cielo. Versículo 8, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9, pon atención. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Así que Satanás en Apocalipsis 12 está combatiendo contra Miguel, no puede prevalecer contra Miguel, que es un arcángel de Dios, y entonces es expulsado definitivamente junto con sus ángeles del cielo. A partir de la segunda expulsión de Satanás a la tierra, aquí en Apocalipsis 9 y con los detalles que ya vimos en Apocalipsis 12, sus operaciones quedarán restringidas al planeta Tierra. Cuando él sea expulsado aquí en la quinta trompeta, va a organizar a sus huestes diabólicas, las que fueron lanzadas desde el cielo a la tierra junto con él, los demonios que están en operación en la tierra y los demonios del abismo. Va a convocar a todos sus ejércitos para poder dañar a la raza humana de una forma tremenda. Ahora, dice aquí en Apocalipsis 9, versículo 1, que esta estrella, que ya la identificamos como Satanás, que cae del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo, versículo 1. Y aquí la pregunta es, ¿quién le dio la llave? ¿Quién le dio la llave? Ya estudiamos en los primeros capítulos de Apocalipsis que quien tiene la llave del Hades y de la muerte es el Señor Jesucristo. Él es el que abre y nadie cierra, Él es el que cierra y nadie abre. Así que quien le da la llave del pozo del abismo a Satanás es sin duda el Señor Jesucristo. Y aquí vale la pena hacer un estudio breve de este lugar que la Biblia llama abismo. La palabra abismo proviene del griego abisos, con doble S, abisos, S al final, doble S intermedia. Avisos, aparece 7 veces en Apocalipsis y se refiere a una prisión de demonios encarcelados terrible que se encuentra en el centro de la tierra. Esta palabra aparece también en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro 2, verso 4, versión Reina Valera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta palabra infierno traduce una palabra griega que es la palabra Tartarus, que era una prisión en la mitología griega donde iban los seres humanos más perversos que habían ofendido a Zeus o a Afrodita o a los dioses griegos. Ellos iban al Tartarus. Entonces Pablo rescata esta palabra de la mitología griega y la usa para describir este abismo real, esta prisión de oscuridad en donde moran estos demonios. Judas también nos da más detalle acerca de estos ángeles que fueron arrojados a esta prisión en el centro de la tierra, al Tartarus
o al abismo. En Judas, versículos 6 y versículo 7, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Judas, versículos 6 y verso 7, dice así: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarnio al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Así que en estos pasajes encontramos cómo estos demonios, ¿verdad?, fueron arrojados al abismo. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? ¿Qué fue lo que hicieron estos demonios? Bueno, los teólogos que han estudiado estos temas concuerdan que estos demonios que fueron arrojados al abismo son los mismos que los demonios que pervirtieron la sexualidad humana en Génesis capítulo 6, alteraron la genética humana para producir una raza híbrida. Así lo dice la primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Nos identifica el apóstol Pedro aquí en el capítulo 3, verso 18 en adelante, cuándo fue que ocurrió este terrible pecado de inmoralidad sexual de los ángeles caídos. 1 Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Jesús murió en la cruz, su alma y su espíritu viajaron al centro de la tierra y ahí le predicó a los espíritus encarcelados. Escucha, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Son demonios que se movieron alrededor de la época de Noé, justamente en Génesis capítulo 6. Estos demonios tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas para intentar producir una raza de personas híbridas o de monstruos híbridos. Así que aquí en la quinta trompeta, Satanás recibe la llave del abismo de manos del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, Apocalipsis 9:2, que abrió el pozo del abismo y liberó a sus presos. Un comentarista, John Phillips, dice y comenta acerca de este texto lo siguiente. Dice John Phillips: imagínense cómo sería el mundo si abriéramos las puertas de todas las penitenciarías de la tierra y liberáramos a los criminales más depravados y violentos del mundo, dándoles plena libertad para practicar sus infamias contra la humanidad. Imagínense si de repente se abrieran todas las cárceles y las prisiones del mundo, que salieran los asesinos, los secuestradores, los violadores a hacer de las suyas. Pues algo mucho peor, dice este comentarista, es lo que va a ocurrir en un futuro en la tierra cuando se toque la quinta trompeta. Porque cuando se abrió esta prisión tenebrosa, dice el versículo 2, subió humo del pozo como humo de un gran horno. Entonces, el humo en Apocalipsis se utiliza para describir las cosas sagradas, pero en términos generales está asociado al juicio de Dios, y Apocalipsis 9:2 no es la excepción. Este es un humo de juicio, y fue tan grande el volumen de humo que salió del abismo que se oscureció el sol y el aire. Así que este humo que contaminará el cielo y el aire está simbolizando la corrupción del pecado y del infierno, lanzándose este humo para contaminar todo el planeta Tierra en la quinta trompeta. Imaginen, Satanás va a recibir la llave del Señor Jesucristo. Con esta llave abre el pozo, y ese pozo se encuentra en el centro de la tierra, este Tartarus, esta prisión de oscuridad. Y de ahí va a empezar a salir un montón de putrefacción, como si destaparas una coladera y comenzara así a brotar todo el humo y todo el fuego como de un horno gigantesco, con un olor espantoso a putrefacción, al infierno. Y de ahí se van a producir, de ahí van a salir los demonios que se encontraban encarcelados. Y esto nos lleva a la segunda escena de la quinta trompeta. Vamos al versículo 3, Apocalipsis 9, verso 3. Esta segunda escena son los demonios desatados. Dice el verso 3 que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra,
y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que estos demonios se presentan en el versículo 3 como langostas que comienzan a invadir la tierra, y dice la Biblia que se les da poder, ¿sí?, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así que estas especies de langostas se parecen o tienen cierto parecido a los escorpiones. Ahora, ese poder les es dado por Dios, pero es un poder limitado, porque en el versículo 4 se les manda a estas criaturas diabólicas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y esta terrible plaga de langostas endemoniadas nos recuerda la plaga de langostas que vino sobre Egipto. Allá en Éxodo capítulo 10 ustedes recordarán cómo Moisés se presenta delante del faraón no lo deja salir, y entonces Moisés, instruido por Dios, manda una terrible plaga de langostas, espantosa, que destruyó todas los plantíos, los sembradíos de Egipto. John Phillips, el comentarista, nos dice acerca de esto que la peor plaga de langostas en los tiempos modernos golpeó el Oriente Medio en 1951-1952, cuando en Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, todo lo verde y todo lo que estaba creciendo fue devorado por cientos de miles de langostas. Fueron miles de kilómetros cuadrados destrozados, destruidos por las langostas. Las langostas comen granos, hojas, tallos, todo hasta llegar a la tierra. Y cuando sale un enjambre y toma su camino, el campo verde queda como un desierto, queda estéril, queda desolado, queda destruido. Así que estos demonios se parecen a las langostas, porque van a destrozar, van a destruir todo lo que esté a su paso. Pero Dios no les permitirá destruir los árboles ni la hierba verde. Así que solamente su poder está restringido para dañar a los seres humanos, para dañar todas las personas incrédulas, las personas impías, ¿sí? Y se parecen a los escorpiones, porque los escorpiones cuando pican, es terriblemente dolorosa la picadura de los escorpiones. Los escorpiones debemos recordar que son una especie de arácnidos que habitan en las regiones cálidas y secas y tienen una cola que termina en un aguijón venenoso. Y la picadura de los escorpiones muchas veces puede provocar un grave dolor de cabeza, dolor de cuerpo y muchas veces la muerte también. Los síntomas de una picadura de escorpión, de las especies más peligrosas, de las especies mortales, puede provocar convulsiones y parálisis semejantes a las de los individuos poseídos por demonios. Repito, cuando un escorpión de las especies más peligrosas le pica a una persona, esto puede provocar convulsiones, parálisis, pérdida de la conciencia, trastornos, alucinaciones y la muerte. Igual que como nos describe el Nuevo Testamento que se comportaban los endemoniados, los individuos poseídos por demonios. Les voy a leer Marcos capítulo 1, versículo 23 al 27, en la Nueva Versión Internacional, donde se nos describe a una persona endemoniada. Marcos 1, 23, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Este demonio, antes de salir en obediencia a Cristo, sacudió el cuerpo de este hombre, ¿sí? ¿Cuánto dolor y sufrimiento le habrá provocado antes? No lo sabemos.
Pero en la quinta trompeta, cuando salgan estos millones y millones de demonios en forma de langostas, y aquí es muy importante que entiendas que son seres reales, aunque son seres espirituales, están tomando una forma física. Van a ser como una especie de avioncitos, como si fueran drones endemoniados que comienzan a volar y reconocen así a las personas que no están selladas por Dios, que no tienen el sello de Dios. A todos los impíos se les vienen encima, los seducen de alguna manera y después los van a picar con su aguijón. Y las personas no van a poder morir. Va a ser simplemente un acto de tormento de parte de Satanás sobre la raza humana. Impresionante. Y las personas van a quedar endemoniadas después de haber sido picadas por los escorpiones. Y van a tener síntomas como los que acabo de describir: convulsiones, pérdida de la memoria, alucinaciones, les va a cambiar la personalidad. Van a terminar total y completamente controlados y poseídos por Satanás. El dolor y el sufrimiento debido a la picadura de estas langostas con cola de escorpiones será terrible. En este juicio Dios pone a los demonios materializados en contacto directo con las personas no arrepentidas. Y lo más triste de todo es que aunque estos escorpiones sean liberados, estos demonios, estas langostas del abismo, y piquen a las personas, y las personas se están dando cuenta que es Dios el que está provocando estos juicios, casi nadie se va a arrepentir ni le va a entregar su vida a Cristo. En Apocalipsis 9, versículo 20 y 21, encontramos un pasaje muy triste. Aquí justamente en la sexta trompeta, en Apocalipsis 9, verso 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que la raza humana no se va a arrepentir, no les va a interesar el arrepentimiento. Vamos a avanzar aquí en el versículo 4, Apocalipsis 9:4. Se les manda a estas langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que estos demonios no van a poder dañar a nadie, ¿sí?, que tenga el sello de Dios en su frente. Recordemos que los 144,000 evangelistas judíos y todos los creyentes cristianos y judíos que se conviertan en este tiempo estarán sellados por Dios, estarán protegidos por Dios. Aún en medio de los juicios de la quinta trompeta, Dios va a proteger a sus escogidos, a los evangelistas judíos, a los convertidos de los judíos y a los convertidos de los gentiles. Dios los va a proteger igual que protegió a Israel en medio de Egipto, como dice Éxodo capítulo 9, verso 4. Éxodo 9:4 dice: Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Así que el Señor protegió a su nación durante las plagas de Egipto. De la misma manera el Señor nos protege a ti y a mí. Si tú eres de sus redimidos, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú has sido sellado, dice Pablo en Efesios, por el Espíritu Santo de Dios. Es un sello de pertenencia, es un sello de propiedad. Nadie ni nada nos puede arrebatar de las manos preciosas de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 5, Apocalipsis 9:5, dice que les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que estos escorpiones, estos demonios en forma de langosta combinado con escorpión, no pueden matar a nadie, solamente atormentarlos. Imagínense el odio con el que vienen estos demonios después de haber estado encarcelados en el abismo, en el Tartarus durante miles de años. Los demonios van a querer asesinar a todos los que se encuentren, especialmente a los creyentes. Y cuando lleguen este estilo de drones, de aviones, de demonios enfrente de un cristiano y vean el sello de Dios, se van a ir a otro lado. No lo van a dañar de ninguna manera. Ninguna plaga tocará la morada de los 144,000 muchachitos judíos. Pero aquí dice que sí tienen autorización
para atormentar a las personas durante 5 meses. Qué interesante que la duración normal de la vida de las langostas es por lo general de mayo a septiembre, 5 meses, durante los cuales no podrán morir porque Dios les dio una oportunidad de arrepentirse y aceptar el Evangelio de Dios, pero ellos la rechazaron. Por esa razón, Dios en su misericordia permite este tormento, pero es un tormento que no lleva a la muerte. ¿Por qué razón Dios lo permite? Porque tal vez en esos 5 meses, después de haber sido atormentados por estos demonios, algunas personas pudieran llegar al arrepentimiento. Y vean el versículo 6, terrible el versículo 6, Apocalipsis 9:6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que la muerte se va de vacaciones aquí en la quinta trompeta. Las personas que han sido devastadas, desoladas por terremotos, fuegos, volcanes, el mar lleno de cuerpos putrefactos, de millones de criaturas muertas, de peces, de ballenas, el suministro de agua potable es reducido, el agua se ha convertido en un amargo veneno, la atmósfera estará contaminada completamente con gases y lluvias de los desechos de los volcanes. Y lo peor de todo es que de este sucio humo del pozo del infierno serán librados estos demonios. Así que la gente va a estar desquiciada, va a estar totalmente atormentada y poseída por Satanás. Así que una persona con estas condiciones va a buscar la muerte. Algunos van a querer suicidarse, aventarse de los puentes, aventarse a los automóviles, aventarse de un edificio, agarrar una pistola y darse un tiro. Pero todo esto será impedido por Dios. Nadie podrá quitarse la vida en estos 5 meses. Todos los intentos de suicidarse, ya sea por disparos, venenos, ahogamientos, saltando edificios, etcétera, fracasarán. Porque tal vez alguien pudiera entregarle su vida a Cristo en esos 5 meses. Por eso Dios lo permite. La tercera escena de este quinto sello es el aspecto de estos demonios. Vamos a leer el versículo 7 al 10 y después vamos a explicarlo detalladamente. Apocalipsis 9, versículo 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Así que en estos 5 meses va a ser un poder destructivo devastador de estos demonios en forma de langostas y escorpiones. Vamos a explicar estas características de los demonios que salen del abismo. En primer lugar, dice la Biblia que eran semejantes a caballos, versículo 7, preparados para la guerra. Así que estos son demonios belicosos, poderosos, organizados, son como un ejército tremendo. Como caballos sostenidos por el freno y pateando en el suelo con ansias ya de ir a la batalla, así serán estos demonios. En segundo lugar, la Biblia dice que en sus cabezas llevaban algo semejante a coronas de oro. Esta palabra coronas, stephanoi, se refiere a la corona de los vencedores, y esto nos revela que estos demonios serán invencibles e implacables. Son seres de mucha maldad. Así que cuando los pocos ejércitos humanos quieran combatirlos y manden tanques de guerra contra ellos tal vez y quieran aventarles alguna bomba o combatirlos con armas de fuego, todo esto será inútil. Ningún ejército humano tendrá las armas necesarias para dañarlos, ni la cura para el tormento que causarán. En tercer lugar, dice la Biblia que tenían cabello como cabello de mujer, versículo 8. Y esto subraya su capacidad de seducción. Estos seres tan perversos tendrán alguna apariencia parecida a la de
el cabello de una mujer, porque recordemos que la gloria, la belleza de una mujer está en su cabello, dice la Biblia, así como las sirenas de la mitología griega atraían así a sus víctimas. Estas langostas van a tener algo de seducción, algo de hermosura perversa, diabólica, satánica, que va a atraer a las personas, las van a ver y en ese instante esas langostas los van a dañar, los van a picar. En cuarto lugar, el hecho de que sus dientes eran como dientes de leones, dice el versículo 8, nos muestra que serán mucho más feroces, poderosos y mortales que los leones. Van a rasgar, van a hacer trizas a sus víctimas sin matarlas. En quinto lugar, dice la Biblia que tenían corazas de hierro. Y estas corazas de hierro, versículo 9, representan la habilidad que tendrán para protegerse a sí mismas. Son como los soldados que usan estas corazas para protegerse de las balas y proteger sus órganos vitales. De la misma manera, estas langostas diabólicas tendrán un sistema, un mecanismo de defensa y nadie podrá destruirlas. En sexto lugar, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, versículo 9. Y esto nos habla que no habrá forma de escapar de estos demonios, no habrá ningún lugar donde puedan correr o esconderse, porque son muy veloces, como el estruendo de muchos carros, vienen por millones y millones. De hecho, el cielo se va a nublar entre el humo que salga del abismo y estos seres malvados, se va a nublar el cielo y nadie va a poder escapar de ellos. Y en último lugar, la comparación por tercera vez que se hace a estos demonios con escorpiones nos indica que su misión es dañar a los hombres. Así que cuando estos demonios piquen a las personas, producirán, como ya lo vimos, locura, los llevarán a andar por los sepulcros, como el endemoniado gadareno de Mateo capítulo 8, producirán tormento, parálisis, llevarán a las personas a lanzarse al suelo y al agua, al fuego, en actos de autodestrucción. Y a pesar de toda esta maldad, Dios seguirá controlando la actividad de Satanás y de sus demonios. Dios limitará este tormento a 5 meses y al final tomará a estos demonios y los hará volver al lugar de donde provienen con su amo Satanás. En Apocalipsis 20 dice la Escritura que serán aprisionados y después serán enviados al lago de fuego, todos estos demonios con su jefe Satanás. Y en último lugar, para terminar, vamos a la cuarta escena. Vamos a estudiar el príncipe desenmascarado, al jefe de estos demonios. Dice el versículo 11, Apocalipsis 9:11. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Así que, a diferencia de las verdaderas langostas, estos demonios tienen sobre ellos al ángel del abismo. No son animales, ya lo demostramos. Tienen un jefe de su ejército. Y este jefe del ejército se presenta aquí como el ángel del abismo. Algunos han asociado a este ángel con Satanás, pero esto es incorrecto porque Satanás no se encuentra en el abismo. Él está abriendo las puertas del abismo, pero él no está en el abismo, sino que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás puede gobernar e influenciar de la atmósfera terrestre hacia abajo. Así que es mejor ver a este ángel como un demonio de alto rango en la jerarquía de Satanás. Quizá es un principado, una potestad que está gobernando sobre el pozo del abismo. Y Juan nos informa cuál es el nombre de este poderoso demonio. Su nombre es Abadón en hebreo y en griego Apolión. Juan emplea ambos nombres para subrayar su efecto destructivo, tanto para judíos que no se hayan convertido en el tiempo de la tribulación como para gentiles que no se han convertido en el tiempo de la tribulación. Por eso Juan ocupa estos 2 nombres. La palabra Abadón se emplea en el Antiguo Testamento para describir el lugar de castigo eterno, el lugar de castigo eterno, Abadón, y esto reafirma la conexión de este ángel con el abismo y con el infierno.
Y la palabra apolión viene del verbo griego apolumi, que significa yo destruyo, yo destruyo. Así que estos términos identifican a este líder como el rey del escuadrón de la muerte, de los demonios y del infierno. Apolión y Abadón. Así que es el jefe de ellos, el que los va a dirigir, el que los tiene programados, los tiene poseídos, para que ellos a su vez puedan atormentar a la raza humana a través de la picadura del escorpión. Y en el versículo 12, el apóstol Juan toma un pequeño descanso después de todas estas escenas terribles de juicio de Dios y de destrucción y tormento sobre la raza humana. Y en el versículo 12 dice Juan, el primer ay pasó, el primer ay pasó. ¿Cuál es el primer ay? La quinta trompeta. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. ¿Cuáles son los 2 ayes que siguen? La sexta trompeta, que vamos a estudiar la clase siguiente, y después la séptima trompeta, que incluye los juicios de las copas de la ira de Dios. Así que, hermanos, cuando leemos estos pasajes quedamos impactados, quedamos realmente impresionados al ver el tormento que van a traer estos demonios sobre la raza humana. Va a ser un tormento tremendo, terrible, que va a afectar a la humanidad impía, va a afectar a la humanidad pecadora. Y a veces pensamos que esto es obra de Satanás. Y sí, definitivamente, directamente Satanás es el que lo está haciendo, pero Dios es el que se lo está permitiendo. Aquí vemos una enseñanza de la soberanía de Dios en la quinta trompeta, porque no es Satanás el que abre por sí mismo, por sus fuerzas o por su sabiduría o por su poder el pozo del abismo. Es Dios a través de su Hijo Jesucristo el que le da las llaves. Así que esto es un juicio de Dios, en el cual por 5 meses atormentan estos demonios a la humanidad pecadora. Pero este acto de juicio de Dios al mismo tiempo está mezclado con la misericordia de Dios para que los seres humanos puedan convertirse, puedan arrepentirse. La mayor parte de la humanidad va a escuchar el Evangelio. De hecho, toda la humanidad, está profetizado en Mateo 24, va a escuchar el Evangelio porque será predicado en todas las naciones del mundo. Y tal vez muchos de ellos se van a convertir a Cristo, le van a entregar su vida a Cristo. Así que este juicio de la quinta trompeta es una mezcla de un juicio tormentoso de estos demonios mezclado con la misericordia de Dios para que algunos le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Y si tú ya le has entregado tu vida al Señor, dale la gloria a Él, porque antes de que inicien estos juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, la Biblia enseña claramente que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos de este mundo, seremos trasladados al cielo, seremos librados de todos estos juicios, de los meteoritos, de los volcanes, de los terremotos, de las langostas endemoniadas. Y estaremos con Él allá en el cielo. Allá en el cielo ocurrirá el tribunal de Cristo, las recompensas que Cristo nos dará a quienes fueron fieles, a quienes lo sirvieron con todo su corazón, y serán las bodas del Cordero. Pero mientras eso ocurre en el cielo, aquí en la tierra estarán cayendo los terribles juicios de Dios. Así que si tú conoces al Señor, dale la gloria a Dios por todo esto, porque estos juicios terminarán en el establecimiento del reino milenial de Jesucristo en la tierra. Pero el problema, el asunto es si tú no conoces a Cristo, si tú solamente tienes una religión y no conoces al Señor. Yo quiero animarte, quiero pedirte, suplicarte en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas, que reconozcas tu gran necesidad de Dios, que dentro de ti no hay nada bueno, solamente hay maldad dentro de nosotros y ninguna de nuestras buenas obras alcanzan para salvarnos, ninguna de nuestras buenas acciones y buenas obras que hemos hecho en la vida son válidas delante de Dios. Son como trapos de inmundicia delante de Él, dice en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías. Entonces, si no conoces a Cristo, acércate a Él, entrégale tu vida. Tus días están contados y los días de este planeta están contados. Y tal vez tú me dirás, no me estés amenazando. No, yo no estoy amenazándote, simplemente te estoy advirtiendo
Te estoy advirtiendo que vienen juicios de Dios, que el cielo es cierto y existe, el infierno es cierto y también existe, y al cielo irán los que son hijos de Dios, los que por medio de la fe en Cristo Jesús, en su sangre derramada en la cruz, alcanzamos perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma, y al infierno irán todos aquellos que rechazaron ese regalo de Dios, que no quisieron saber nada de Dios, que lo catalogaron como una religión absurda. Porque de Dios nadie se puede burlar. Dios es el juez justo del universo y le dará a cada uno conforme a su vida, conforme a sus obras. La desgracia más grande de la raza humana es que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso dice el Evangelio de Juan capítulo 3, y con esto quiero terminar a partir del versículo 16. Juan 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda tu alma en el infierno, ni tengas que pasar por los juicios de Dios de Apocalipsis, mas tengas vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no vino a condenar a nadie, a amenazar a nadie, ni a amedrentar a nadie. Cristo vino para salvar a la humanidad. Versículo 18. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú rechazas a Cristo y aceptas a Buda, aceptas la nueva era, aceptas los horóscopos, las limpias, tu dinero, tú eres tu propio Dios, tú estás rechazando a Cristo. Y entonces vendrá la condenación sobre tu vida. Y en el versículo 19 nos explica claramente la Biblia qué es la condenación. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz de Jesucristo está disponible para ti en este momento. Cristo te está llamando, te está diciendo: ven a mí, yo morí por ti en la cruz, derramé mi sangre por ti para salvarte, para perdonarte. Y la Biblia dice que si tú recibes a Cristo en este momento, tú eres hijo de Dios y el Señor producirá en ti un milagro maravilloso que se llama el nuevo nacimiento. ¿No quisieran muchos de ustedes que están viendo esta conferencia entregarle su vida a Cristo? Estas conferencias no tienen el propósito de amenazar a nadie. Simplemente son advertencias de que todo lo que estamos estudiando en los juicios de Dios en Apocalipsis, todos se van a cumplir al pie de la letra. ¿Estás tú listo para irte con el Señor? Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es veraz, es maravillosa, es inerrante, es infalible, Señor. Nosotros creemos en tu palabra y sabemos que el único camino de salvación es a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, que Él murió en esa cruz para pagar por el castigo que nosotros merecíamos. Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio. Valoramos tu sacrificio y hemos comprendido el gran amor que nos tienes. Señor, gracias porque tú nos librarás de la muerte y de Satanás y de sus demonios del abismo, Señor, porque tú viniste para comprarnos y darnos vida eterna. Pero si alguna persona, Señor, que esté viendo esta conferencia aún no te conoce, te suplico que tú toques su corazón, Señor. Que le hagas comprender que necesita de ti, Señor, que necesita ser perdonado, que necesita ser limpiado. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en este instante en la vida de muchas personas que escucharon tu palabra. Y si tú quieres recibir a Cristo en este momento, dile de lo profundo de tu corazón, dile: Señor Jesús, reconozco mi gran necesidad de ti, soy un pecador, Señor. He transgredido tus leyes, he vivido lejos de ti. Perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Entra a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador y te agradezco porque sé que tú harás el milagro en mí del perdón de pecados y de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Si tú has hecho esta decisión, nos encantaría conocerte. Apunta ahí en las redes sociales tu nombre. Queremos orar por ti. Y prepárense porque la siguiente semana estaremos estudiando el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 del 13 al 21. Nos vemos aquí la próxima clase y muchas gracias por haber escuchado. Que Dios les bendiga.